Una noche de 1887, en la frontera de Arizona, una mujer apache apareció tambaleándose en el desierto con una herida de bala en el costado. Los colonos cerraron sus puertas. Los soldados desviaron la mirada. Incluso los comerciantes que negociaban con todas las tribus se negaron a ayudarla. Era la hermana del temido guerrero Naiche, y cualquiera que la tocara se convertiría en enemigo de ambos bandos. Los apaches la considerarían un traidor por interferir en los asuntos de sangre, y los blancos lo verían como un simpatizante salvaje. Pero entonces llegó él, un cowboy solitario con un pasado oscuro y nada que perder. Lo que hizo esa noche desencadenaría una cadena de eventos que sacudiría todo el territorio y le costaría mucho más de lo que jamás imaginó. El viento del desierto arrastraba polvo y secretos aquella noche cuando todo comenzó. La mujer apache se llamaba Dahana, que significa la que camina entre mundos, y ese nombre resultaría profético. La bala que llevaba incrustada provenía de una disputa tribal, un asunto de honor que los blancos nunca entenderían. El cowboy se llamaba Thomas Grayson, un hombre de 32 años que había llegado al territorio huyendo de su propia sombra. Cuando sus ojos se encontraron en la oscuridad del desierto, ninguno de los dos sabía que ese momento cambiaría el destino de docenas de vidas. Ella representaba un puente imposible entre dos mundos en guerra. Él representaba la última chispa de humanidad en una tierra que había olvidado su significado. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos si conoces alguna historia similar de tu región. Nos encanta saber de dónde son nuestros suscriptores y qué piensan sobre estas historias del viejo oeste. Tu comentario nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Thomas Grayson había cabalgado durante 3 días seguidos cuando la vio. El sol se había ocultado hacía apenas una hora, y la luna llena iluminaba el paisaje desértico con una luz plateada que hacía que cada cactus proyectara sombras alargadas y amenazantes. Venía desde Tombstone, donde había dejado atrás otro trabajo temporal y otra taberna llena de preguntas que prefería no responder. Su caballo, un Mustang gris que había comprado por casi nada a un comerciante en bancarrota, resopló nerviosamente y se detuvo en seco. Thomas vio entonces la figura tirada junto a un matorral de Artemisa. Al principio pensó que era un animal herido, quizás un coyote atrapado en alguna trampa, pero cuando se acercó con la mano en su revólver, reconoció la forma inconfundible de un cuerpo humano. La mujer yacía de costado, con su vestido tradicional apache, manchado de sangre oscura, que parecía negra bajo la luz de la luna. Su respiración era superficial y entrecortada. Thomas desmontó lentamente, todos sus instintos gritándole que siguiera cabalgando. Conocía las leyes no escritas del territorio. No te metas en asuntos apaches, no te metas en disputas tribales, no te conviertas en objetivo de ninguno de los dos bandos. Había visto a hombres colgados por menos, había visto a familias enteras masacradas por ayudar a la persona equivocada en el momento equivocado, pero algo en la forma en que ella yacía allí, vulnerable y abandonada, despertó en él un recuerdo que había intentado enterrar durante años. Su hermana menor, Sara, había muerto de forma similar, herida, sola, con nadie que la ayudara mientras él estaba a cientos de millas de distancia buscando oro en 1906, California. Cuando finalmente regresó a Kansas ya era demasiado tarde. Ese arrepentimiento lo había perseguido cada día desde entonces. Thomas se arrodilló junto a Dahana y evaluó la herida con ojo experimentado. La bala había entrado por el costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Con suerte no había perforado ningún órgano vital, pero la pérdida de sangre era considerable. Necesitaba detener la hemorragia inmediatamente o ella moriría antes del amanecer. Rasgó su propia camisa para hacer vendajes improvisados, consciente de que cada segundo contaba. Los ojos de Dahana se abrieron de repente, oscuros y brillantes con fiebre y dolor. Lo miraron con una mezcla de desconfianza y desesperación. Intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado de sus labios. Thomas trabajó rápidamente,
aplicando presión sobre la herida mientras buscaba en sus alforjas el whisky que siempre llevaba para emergencias. Lo usaría para limpiar la herida, aunque sabía que el dolor sería insoportable. Cuando vertió el alcohol sobre la carne desgarrada, Dahana apretó los dientes y cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no gritó. Esa demostración de fortaleza le dijo a Thomas todo lo que necesitaba saber sobre quién era esta mujer. No era una víctima ordinaria, era una guerrera. Durante las siguientes 2 horas, trabajó bajo la luz de una pequeña fogata que encendió arriesgándose a ser visto. Extraer la bala fue un proceso brutal que requirió toda su concentración y la poca habilidad médica que había aprendido durante la guerra civil, cuando servía como ayudante del cirujano de su regimiento. La bala había alojado profundamente, y sus dedos temblaban mientras la extraía con la punta de su cuchillo de caza. Cuando finalmente la sacó, sostuvo el trozo de metal deformado a la luz del fuego. Era una bala de rifle, probablemente de un Springfield, el tipo que usaban tanto los soldados como algunos apaches que habían conseguido armas del ejército. Dahana había perdido la consciencia a mitad del procedimiento, lo cual era probablemente una bendición. Thomas cosió la herida lo mejor que pudo con hilo de pescar e hizo vendajes más apropiados con las vendas que llevaba en su equipaje. Sabía que ella necesitaba más que primeros auxilios básicos. Necesitaba un médico de verdad, pero llevarla a un pueblo significaría exponerla y exponerse él mismo a preguntas peligrosas. Decidió que lo mejor sería llevarla a su campamento temporal en las colinas, una cueva pequeña que había descubierto días atrás y que ofrecía protección y agua de un manantial cercano. Transportar a Dahana hasta la cueva fue una odisea en sí misma. Thomas la envolvió cuidadosamente en su cobija y la colocó sobre su caballo, montando detrás de ella para mantenerla estable. Cada movimiento del animal hacía que ella gimiera inconscientemente, y Thomas sentía la culpa creciendo en su pecho. Quizás debería haberla dejado donde estaba. Quizás su interferencia solo prolongaría su sufrimiento. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Había cruzado una línea invisible y ahora tendría que vivir con las consecuencias. El viaje hasta la cueva tomó casi 1 hora, y para cuando llegaron, el sudor empapaba la espalda de Thomas a pesar del frío nocturno del desierto. Preparó un lecho improvisado con mantas y pieles que había acumulado y acostó a Dahana con cuidado. Su respiración seguía siendo irregular, pero el sangrado se había detenido en su mayoría. Eso era buena señal. Thomas se sentó junto a la entrada de la cueva, con su rifle cargado sobre las rodillas, y observó el horizonte mientras la noche se extendía ante él. Sabía que alguien vendría buscándola. Ya fuera su propia gente o quienes la habían herido, alguien seguiría su rastro. Y cuando eso sucediera, tendría que tomar decisiones que podrían determinar si vivía o moría. Al amanecer, escuchó los primeros sonidos. No eran pasos humanos, sino algo más sutil. El silencio repentino de los pájaros, la forma en que el viento parecía contener la respiración. Thomas se puso de pie lentamente, cada músculo tenso. Desde su posición elevada en las colinas, podía ver el valle extenderse debajo como un mar de tierra rojiza y vegetación escasa, y allí, moviéndose entre las sombras largas de la mañana, vio 3 figuras a caballo. Incluso a distancia, reconoció su estilo de montar. Apaches, sin duda. Venían siguiendo el rastro. Thomas miró hacia atrás, hacia la cueva donde Dahana yacía, inconsciente. Tenía 2 opciones: revelar su posición ahora y enfrentar a los jinetes, o permanecer escondido y esperar que pasaran de largo. Su mano se cerró alrededor del rifle. Lo que sucediera en los próximos minutos definiría todo lo demás. Y entonces uno de los jinetes se detuvo, miró directamente hacia las colinas donde Thomas estaba escondido y levantó su mano lentamente. No era un gesto de amenaza, era una señal. La pregunta era, ¿una señal de qué? Los 3 jinetes apaches se detuvieron al pie de la colina,
sus siluetas recortadas contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura con el amanecer. Thomas los observaba desde su posición elevada, cada fibra de su ser en alerta máxima. El que había hecho la señal desmontó primero, un movimiento fluido que hablaba de años de experiencia. Era alto para un apache, con el rostro marcado por cicatrices ceremoniales y el paso de los años. Llevaba el cabello suelto hasta los hombros y un rifle Spencer cruzado en la espalda. Los otros dos permanecieron montados, vigilantes como halcones. Thomas sabía que estaba en clara desventaja. Si querían atacarlo, no habría mucho que pudiera hacer. Pero algo en la postura del líder no era completamente hostil. Había una tensión allí, sí, pero también algo que se parecía a la cautela, incluso al respeto. El apache habló primero, en un español entrecortado pero comprensible. El hombre blanco que ayuda a mi hermana es valiente o estúpido. Todavía no decido cuál. Thomas bajó lentamente su rifle, un gesto calculado de no agresión, aunque mantuvo su mano cerca de su revólver. No soy ni lo uno ni lo otro. Solo soy un hombre que no puede ver sufrir a otro ser humano. El apache estudió a Thomas durante un largo momento, sus ojos oscuros leyendo cada detalle de su rostro, su postura, su equipo. Me llamo Naiche. La mujer que tienes es Dahana, mi hermana de sangre. Fue herida en una disputa de honor con el clan de su esposo muerto. Él la traicionó con otra mujer. Ella defendió su dignidad con un cuchillo. La familia del hombre buscó venganza. Thomas asintió lentamente, empezando a comprender la complejidad de la situación. Está viva, pero necesita descanso. La bala está fuera, pero la herida es profunda. Naiche hizo un gesto y los otros dos guerreros desmontaron. Uno de ellos llevaba una bolsa de cuero que Thomas reconoció como un kit medicinal tradicional. Déjame ver a mi hermana. Si has hecho daño, morirás. Si la has ayudado con honor, vivirás. Pero tendrás problemas de ambos lados ahora. Los del clan enemigo te buscarán por interferir. Los soldados blancos te buscarán por ayudar a una apache. Thomas guió a Naiche hasta la cueva, consciente de los otros dos guerreros siguiéndolos a corta distancia. Cuando Naiche vio a Dahana, su expresión se suavizó apenas perceptiblemente. Se arrodilló junto a ella y examinó las vendas, el trabajo de sutura, la forma en que Thomas había posicionado su cuerpo para facilitar la curación. Después de varios minutos, se volvió hacia Thomas con algo que podría interpretarse como aprobación. «Has hecho bien. Usaste técnicas que conozco. ¿Dónde aprendiste?» «Guerra civil. Ayudé al cirujano de mi regimiento durante 3 años. Vi suficiente sangre para toda una vida». Naiche asintió. «Entonces entiendes el costo de la guerra. Entiendes el honor». Llamó al guerrero con la bolsa medicinal, quien comenzó a aplicar ungüentos tradicionales sobre la herida de Dahana, murmurando en apache lo que Thomas supuso eran oraciones o encantamientos curativos. La mezcla tenía un olor fuerte, a hierbas que Thomas no podía identificar mezcladas con grasa animal. «Ahora tienes una deuda con nosotros, y nosotros contigo», dijo Naiche, su voz tomando un tono más formal. «En nuestra cultura esto crea vínculos, pero también crea peligro. El clan que hirió a Dahana son aliados del cacique Jerónimo, que ahora negocia con los soldados blancos. Si se sabe que un blanco la ayudó, complicará esas negociaciones. Hay quienes querrán tu cabeza para mantener la paz con los blancos, y hay blancos que querrán tu cabeza para mantener la paz con nosotros». Thomas sintió el peso de esas palabras asentarse sobre sus hombros como piedras. «¿Qué sugieres entonces?» «Tienes 2 caminos. 1. Desapareces ahora, cabalgas hacia México o California, y nunca volvemos a vernos. Te daré un salvoconducto que respetarán la mayoría de las bandas apaches. 2. Te quedas y ayudas a mi hermana a recuperarse completamente. Si eliges esto, te convertirás en parte de esta historia y tendrás enemigos que no podrás ver hasta que sea demasiado tarde». Thomas miró a Dahana, que ahora respiraba más regularmente, su rostro relajado en un sueño profundo. Pensó en Sara, en cómo había huido cuando ella más lo necesitaba,
Pensó en todos los años que había pasado corriendo, de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, siempre huyendo de algo o hacia algo que nunca podía definir completamente. Tal vez era hora de dejar de correr. «Me quedo», dijo, y las palabras salieron con más certeza de la que había sentido en años. Nietzsche lo estudió durante otro largo momento. Luego asintió lentamente. «Entonces, eres un hombre de honor, o un hombre que busca la muerte. El tiempo dirá cuál. Mis hombres y yo debemos irnos ahora. No podemos quedarnos aquí sin poner en riesgo nuestras propias familias, pero regresaré en 3 días. Para entonces, Dahana estará lo suficientemente fuerte para viajar o...» Dejó la alternativa sin decir. «Entiendo. Una cosa más». Nietzsche se acercó más, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. «Hay un hombre blanco, un comerciante llamado Sutherland, que ha estado incitando a diferentes clanes apaches unos contra otros. Vende armas a todos los lados y se beneficia del caos. Fue él quien proporcionó el rifle que hirió a mi hermana. Si mueres en los próximos días, probablemente será por orden suya. Quiere que esta región arda en conflicto porque eso hace que su negocio prospere». Thomas guardó ese nombre en su memoria, Sutherland, otro jugador en un juego mucho más grande y complicado de lo que había imaginado. Los 3 apaches partieron tan silenciosamente como habían llegado, convirtiéndose en sombras que se deslizaban entre los riscos y barrancos del paisaje. Thomas se quedó solo con Dahana inconsciente y la creciente certeza de que había cambiado irrevocablemente el curso de su vida. Pasó el resto del día fortaleciendo las defensas de la cueva, recolectando más agua del manantial, cazando un conejo para hacer caldo nutritivo. Cuando la noche cayó nuevamente, se sentó junto al fuego pequeño que había encendido en la entrada de la cueva, alimentándolo con madera seca que producía poco humo. Las estrellas aparecieron una por una, llenando el cielo con su luz antigua. Escuchó un movimiento detrás de él y se volvió para ver que Dahana había despertado. Sus ojos lo encontraron a través de las sombras danzantes del fuego, llenos de preguntas silenciosas. Pero lo que sucedió después fue algo que Thomas no esperaba. Desde el valle abajo llegó el sonido distante pero inconfundible de disparos, gritos y el tronar de caballos, muchos caballos, y venían directamente hacia su posición. El estruendo de cascos contra tierra seca se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba, mezclándose con gritos en inglés y algunos en apache. Thomas se movió rápidamente hacia la entrada de la cueva, manteniéndose agachado y en las sombras mientras evaluaba la situación. La luz de la luna revelaba una escena caótica en el valle. Al menos una docena de jinetes perseguían a 3 figuras que Thomas reconoció inmediatamente. Nietzsche y sus 2 guerreros galopaban desesperadamente hacia las colinas, con los perseguidores ganando terreno. El destello de insignias metálicas bajo la luz lunar le dijo a Thomas que no eran vigilantes o cazarrecompensas comunes. Era la caballería del ejército de los Estados Unidos. «Maldición», murmuró Thomas entre dientes. Se volvió hacia Dahana, que había logrado incorporarse apoyándose en un codo, su rostro contraído de dolor pero alerta. «Soldados persiguen a tu hermano. Vienen hacia aquí». Los ojos de Dahana se ensancharon, y por primera vez Thomas vio verdadero miedo en ellos. No por ella misma, comprendió, sino por Nietzsche. Intentó levantarse, pero Thomas la detuvo con firmeza pero gentilmente. «Tú te quedas, yo me encargo». No tenía idea de cómo iba a encargarse exactamente de una docena de soldados de caballería, pero tenía que intentar algo. Nietzsche le había dado información valiosa sobre Sutherland, había mostrado respeto y honor. Más importante aún, Thomas había dado su palabra de que protegería a Dahana, y permitir que capturaran o mataran a su hermano sería faltar a esa promesa implícita. Tomó su rifle Winchester y comprobó que estuviera completamente cargado. Tenía quizás 2 minutos antes de que los jinetes llegaran a su posición. 2 minutos para idear un plan que no terminara con él muerto o arrestado. La cueva estaba situada en un desfiladero estrecho, el único camino práctico para subir a caballo.
Eso le daba una ventaja defensiva natural si la usaba correctamente. Thomas corrió hacia un punto estratégico donde las paredes del desfiladero se estrechaban, formando casi un cuello de botella. Había rocas sueltas apiladas allí, producto de antiguos deslizamientos. Si pudiera provocar un pequeño derrumbe, podría bloquear el paso el tiempo suficiente para que Nietzsche y sus hombres escaparan por otro camino. Comenzó a trabajar frenéticamente, usando una roca grande como palanca para aflojar las piedras más inestables. El sudor le corría por la frente a pesar del frío de la noche. Podía oír las voces ahora, las órdenes gritadas del oficial al mando. «No los pierdan de vista. El comandante quiere a Nietzsche vivo». Entonces Nietzsche y sus guerreros aparecieron en la entrada del desfiladero, sus caballos espumeando y jadeando. Nietzsche vio a Thomas, y por un momento sus ojos se encontraron. Thomas hizo un gesto urgente señalando hacia arriba, hacia un sendero alternativo que bordeaba la pared del cañón, difícil pero transitable. Nietzsche entendió inmediatamente, virando su caballo hacia esa dirección, pero justo cuando los 3 apaches comenzaban el ascenso por el sendero estrecho, los primeros soldados entraron al desfiladero. El oficial al frente, un teniente joven con uniforme impecable, vio simultáneamente a los apaches escapando y a Thomas trabajando frenéticamente con las rocas. «¡Tú! ¡Alto ahí! ¡Alto en nombre del ejército de los Estados Unidos!». Thomas ignoró la orden y dio un último empujón a la roca que había estado aflojando. La piedra grande rodó, golpeando otras en su camino, y comenzó una reacción en cadena. Rocas de todos los tamaños empezaron a caer, bloqueando el paso estrecho del desfiladero. No era un derrumbe masivo, pero era suficiente para detener a los caballos y obligar a los soldados a desmontar si querían continuar. El teniente gritó órdenes y varios soldados levantaron sus rifles apuntando hacia Thomas. «Manos arriba. Está bajo arresto por obstrucción de la justicia militar y asistencia a hostiles enemigos». Thomas levantó las manos lentamente, su rifle colgando de una de ellas por la correa. Había comprado tiempo suficiente para que Nietzsche escapara, pero ahora él mismo estaba en serios problemas. Los soldados se abrieron paso entre las rocas caídas, algunos a pie y otros guiando sus caballos con cuidado. El teniente llegó primero, su revólver desenfundado y apuntando directamente al pecho de Thomas. «Nombre y propósito aquí». «Thomas Grayson, y mi propósito es mi propio asunto. No cuando involucra ayudar a renegados apaches que han violado los términos del Tratado de Reserva». «¿Dónde está la mujer?». Thomas sintió que su sangre se helaba. ¿Cómo sabían sobre Dahana? «No sé de qué mujer habla, teniente». «No me tome por idiota, Grayson. Tenemos informantes que dijeron que Nietzsche tenía una hermana herida y que un blanco la estaba ayudando. Ese blanco claramente es usted». «Sutherland», pensó Thomas, el comerciante del que Nietzsche había hablado. Tenía que ser él quien había informado a los militares. Manteniendo múltiples conflictos activos era exactamente el tipo de juego que un vendedor de armas jugaría. «No hay ninguna mujer aquí. Estaba cazando cuando escuché el ruido de sus caballos. Provoqué el deslizamiento porque pensé que eran bandidos». El teniente lo estudió con ojos entrecerrados. «Registren el área», ordenó a sus hombres. «Busquen cualquier rastro de ocupación reciente y revisen especialmente esa cueva allá arriba». El corazón de Thomas se aceleró. Si encontraban a Dahana, estaría terminado, y ella probablemente sería llevada a la fuerza a una reserva o algo peor. Tenía que pensar rápido. «Teniente, con todo respeto, no tiene autoridad para registrar la propiedad de un ciudadano sin causa probable, y provocar un deslizamiento de rocas no es un crimen. Esta es tierra federal, Grayson, y obstruir una persecución militar es definitivamente un crimen. Además, sospecho que oculta a una fugitiva. Eso es toda la causa probable que necesito». Varios soldados ya estaban avanzando hacia la cueva. Thomas calculó rápidamente sus opciones. Eran pocas y ninguna buena. Si resistía, lo matarían en el acto. Si cooperaba, encontrarían a Dahana de todos modos. Necesitaba una tercera opción, algo que estos soldados no esperaran.
Entonces escuchó la voz, débil pero clara, viniendo desde arriba. «¡Alto! Soy hija del pueblo apache. No soy ninguna fugitiva». Dahana había salido de la cueva, sosteniéndose contra la pared de roca para mantenerse de pie, su vestido manchado de sangre brillando bajo la luz de la luna. Su presencia detuvo a todos en seco. Había algo en la forma en que se mantenía erguida a pesar del dolor obvio, algo en la dignidad feroz de su postura que comandaba respeto incluso de sus enemigos. El teniente pareció genuinamente sorprendido. «Señorita, está herida. Necesita atención médica. Venga con nosotros y no iré a ninguna parte con ustedes». Su español era perfecto, musical incluso. «Este hombre me salvó la vida cuando mi propia gente no pudo. Les debo una deuda de honor. Arréstenlo y se convierten en mis enemigos». «No funciona así, señorita. Tenemos órdenes de...» «¿Órdenes de quién?» «Del comerciante Sutherland que vende armas a todos y quiere que nos matemos entre nosotros. ¿Saben que fue él quien proporcionó el rifle que me hirió? ¿Saben que su informante es un mercader de muerte que se beneficia de nuestro sufrimiento?» El teniente vaciló. Thomas pudo ver la duda cruzando su rostro. Los soldados comunes eran a menudo hombres de honor atrapados en un sistema corrupto, y las palabras de Dahana claramente habían tocado una fibra sensible. Pero antes de que nadie pudiera decir nada más, uno de los soldados en la retaguardia gritó: «Teniente, jinetes acercándose desde el sur, muchos». Todos se volvieron para mirar hacia el valle, donde efectivamente otra polvareda se elevaba en la distancia iluminada por la luna. Y esta vez no eran apaches ni soldados. Por el patrón de su formación y la forma en que cabalgaban, Thomas reconoció a hombres civiles, probablemente pistoleros contratados, y venían rápido con clara intención hostil. El teniente maldijo en voz baja. «Sutherland», escupió el nombre como si fuera veneno. «Ese maldito debe haber contratado a sus propios hombres. Probablemente quiere eliminar a los testigos de 1900, sus tratos sucios antes de que podamos interrogarlos». Se volvió hacia Thomas con una expresión que era parte frustración, parte cálculo pragmático. «Parece que ambos tenemos un enemigo común, Grayson, y ahora mismo estamos en una posición muy vulnerable en este desfiladero». Thomas entendió la implicación inmediatamente. El enemigo de mi enemigo podría no ser mi amigo, pero en ese momento específico podría ser un aliado temporal. Sugiero que consolidemos nuestras posiciones en terreno más alto, dijo Thomas. Esta cueva tiene buena línea de visión y es defendible con pocas personas. El teniente asintió bruscamente. De acuerdo, tregua temporal, Grayson, pero cuando esto termine, todavía tendremos una conversación seria sobre su papel en todo esto. Entendido. Los soldados se movieron rápidamente hacia posiciones defensivas, algunos ayudando a Dahana a regresar a la seguridad de la cueva, otros preparando barricadas improvisadas con rocas y equipo. Thomas se encontró hombro con hombres que momentos antes habrían estado felices de arrestarlo o dispararle. Los jinetes de Sutherland llegaron al desfiladero poco después, y lo que comenzó entonces fue un tiroteo que resonaría en todo el territorio por años. El primer disparo vino sin advertencia, una bala que hizo saltar astillas de roca justo junto a la cabeza del teniente. Los pistoleros de Sutherland no estaban interesados en negociar o en seguir ningún protocolo militar. Querían sangre y la querían rápido. Thomas se tiró al suelo detrás de una formación rocosa y devolvió el fuego, su rifle Winchester, hablando con voz de trueno en la noche. A su izquierda, 3 soldados habían establecido una posición defensiva detrás de los escombros del deslizamiento que él mismo había causado. A su derecha, el teniente coordinaba el fuego de otros 5 hombres. Era una situación surrealista. Hace apenas minutos estos mismos soldados lo habían estado apuntando y ahora luchaban juntos contra un enemigo común. «¡Cuenten sus blancos!», gritó el teniente, su voz cortando el caos de los disparos. «Veo 12, quizás 15». Thomas evaluó rápidamente la situación mientras recargaba. Los pistoleros habían tomado posiciones en las rocas más abajo en el desfiladero.
usando el mismo terreno que momentos antes había favorecido a los soldados. Estaban bien armados y claramente tenían experiencia en combate. No eran simples matones de taberna. Sutherland había contratado a profesionales. Un soldado joven a pocos pies de Thomas gritó y se agarró el hombro, donde una mancha roja oscura se expandía rápidamente. Thomas se arrastró hacia él mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. «Déjame ver», dijo, rasgando la manga del uniforme del soldado. La bala había atravesado limpiamente la parte carnosa del hombro, doloroso pero no mortal si se trataba rápidamente. Thomas usó el pañuelo del propio soldado para hacer un vendaje de presión, trabajando con manos que habían hecho esto cientos de veces antes. «Vas a estar bien, muchacho. Mantén presión en esto y mantén la cabeza baja». El soldado asintió, su rostro pálido pero decidido. Era apenas un chaval, probablemente no tenía más de 19 años. Thomas se preguntó qué cadena de circunstancias lo había llevado hasta este desfiladero perdido en Arizona, luchando en una batalla que no era realmente suya. Probablemente la misma cadena de mala suerte y peores decisiones que llevaba a la mayoría de los hombres al oeste. Desde la cueva, D'Haná observaba el tiroteo con ojos que habían visto demasiadas batallas en su corta vida. A pesar de su herida, había insistido en ayudar y ahora recargaba rifles para los defensores con eficiencia practicada. Sus manos se movían con precisión mecánica, extrayendo cartuchos de las cananas de los soldados e insertándolos en las recámaras. Cada rifle cargado que pasaba a las manos de un defensor era una pequeña victoria, otra oportunidad de mantener a raya a los atacantes. El tiroteo continuó durante lo que pareció horas, pero probablemente fue solo 30 o 40 minutos. Los pistoleros de Sutherland atacaban en oleadas, probando diferentes puntos de la defensa, buscando debilidades. Eran tácticos y pacientes, características que los hacían aún más peligrosos que si hubieran sido simplemente agresivos. Thomas reconoció el estilo. Estos hombres habían luchado en guerras, probablemente la misma guerra civil que él había vivido, y habían aprendido a matar con eficiencia. Durante una pausa en el fuego, el teniente se arrastró hasta donde estaba Thomas. «Necesitamos cambiar esto, o nos mantendrán aquí hasta que se nos acabe la munición. ¿Conoces este terreno?» Thomas asintió. «Hay un sendero que bordea por detrás de esas rocas donde están la mayoría de ellos. Es traicionero, especialmente de noche, pero alguien con buen equilibrio podría flanquearlos. ¿Podrías hacerlo?» «Podría. Pero necesitaría que ustedes mantuvieran su atención aquí adelante. Fuego constante pero controlado. Hacer que piensen que todos estamos aquí atrincherados». El teniente lo estudió durante un largo momento. «¿Por qué debería confiar en que volverás? Podrías simplemente escapar». Thomas señaló hacia la cueva donde D'Haná trabajaba incansablemente recargando armas. «Porque le di mi palabra de que la protegería, y porque, teniente, a pesar de que llevamos uniformes diferentes o ninguno en absoluto, ambos sabemos reconocer a un hombre de honor cuando lo vemos. Sutherland no es uno de ellos. Nosotros sí». El teniente extendió su mano, manchada de pólvora y sangre. Thomas la estrechó firmemente. «Ve, te daremos 15 minutos de cobertura. Después de eso, asumiremos que no vienes y tendremos que pensar en otra estrategia». Thomas se deslizó silenciosamente hacia la parte trasera de su posición defensiva, donde las sombras eran más profundas. El sendero que había mencionado era poco más que una cornisa estrecha que serpenteaba alrededor de la pared del cañón, probablemente creada por cabras, montesas o animales similares. Un paso en falso significaría una caída de 50 pies hacia rocas afiladas, pero Thomas había caminado por lugares peores durante la guerra, cuando las misiones de reconocimiento nocturnas significaban atravesar pantanos en completa oscuridad o escalar acantilados que parecían imposibles. Se quitó las espuelas para evitar ruido metálico y comenzó el recorrido. Sus botas encontraban apoyo en grietas y salientes que apenas eran visibles bajo la luz de la luna. El viento había recogido, haciendo que cada paso fuera aún más precario. Podía escuchar el tiroteo continuando abajo,
el retumbo constante de rifles que resonaba en las paredes del cañón. Los soldados estaban cumpliendo su parte, manteniendo a los pistoleros enfocados en el frente. Le tomó casi 10 minutos de movimiento cuidadoso alcanzar una posición donde podía ver la parte trasera de las posiciones enemigas. Había 5 hombres agazapados detrás de una formación rocosa, completamente concentrados en el frente. Sus caballos estaban atados a unos 20 yardas de distancia, nerviosos por el ruido constante de los disparos. Thomas contó mentalmente las posiciones de todos los pistoleros que podía ver. 5 aquí, probablemente otros 8 o 9 distribuidos en otras posiciones. Sutherland había traído una pequeña armada privada. Thomas esperó, controlando su respiración, hasta que tuvo el ángulo perfecto. Entonces se movió. Su primer disparo derribó al pistolero más alejado antes de que el hombre supiera que lo había golpeado. El segundo disparo alcanzó a otro en la pierna, enviándolo rodando por las rocas mientras gritaba. Los 3 restantes se volvieron, confundidos por el ataque desde una dirección completamente inesperada. ¡Arriba! ¡Nos flanquearon!, gritó uno de ellos, pero era demasiado tarde. Los soldados, oyendo la conmoción y viendo la confusión enemiga, aprovecharon el momento para presionar su propio ataque. La defensa organizada de los pistoleros se desmoronó en cuestión de minutos. Algunos intentaron retirarse hacia donde estaban los caballos, pero Thomas les cortó la retirada con fuego preciso. No estaba tratando de matarlos a todos, solo de desorganizarlos lo suficiente. Un hombre muerto era una estadística, pero un hombre herido era una carga para sus compañeros y una historia de advertencia para otros. Entonces vio algo que le heló la sangre. Uno de los pistoleros, un hombre alto con un abrigo de cuero fino, estaba apuntando no hacia las posiciones de los soldados, sino directamente hacia la cueva donde estaba Dahana. El hombre tenía un rifle de largo alcance, probablemente un Sharps, el tipo usado para cazar búfalos desde distancias increíbles, y tenía una línea de visión clara. Thomas no pensó, solo reaccionó. Se lanzó desde su posición elevada, aterrizando pesadamente sobre rocas sueltas que rodaron bajo su peso. El impacto le sacó el aire de los pulmones, pero ya estaba rodando, levantando su rifle. El pistolero con el Sinadei Sinopu Sharps giró hacia él, sorprendido por el ataque suicida desde arriba. Los 2 dispararon simultáneamente. Thomas sintió el impacto como un martillazo en su costado izquierdo, un dolor blanco y cegador que lo hizo tambalearse, pero su propio disparo había dado en el blanco. El pistolero cayó hacia atrás, el Sharps volando de sus manos. Thomas se presionó el costado con una mano, sintiendo la calidez pegajosa de la sangre filtrándose entre sus dedos. La bala había entrado justo debajo de las costillas, posiblemente rozando el hígado. Era malo, potencialmente mortal si no se trataba pronto. Pero Dahana estaba a salvo, y eso era lo que importaba. Los pistoleros restantes, viendo a sus compañeros caídos y dándose cuenta de que estaban atrapados entre 2 fuegos, comenzaron a retirarse en serio. Algunos montaron sus caballos y galoparon hacia la oscuridad. Otros simplemente huyeron a pie, abandonando armas y equipo. En menos de 5 minutos, el tiroteo había terminado. El teniente llegó corriendo a donde Thomas había caído, seguido por varios soldados. «Dios santo, Grayson, ese fue el movimiento más loco y valiente que he visto». Thomas intentó sonreír, pero salió más como una mueca. ¿Loco y valiente? Pensé que habíamos establecido que no era ninguna de las 2 cosas. Mentiste. El teniente se arrodilló junto a él, evaluando la herida con ojo experimentado. Esto es grave. Necesitas un médico de verdad. El más cercano está en Fort Huachuca, a 2 días de viaje, murmuró Thomas, sintiéndose repentinamente muy cansado. La adrenalina que lo había mantenido en movimiento estaba desapareciendo, dejando solo dolor y agotamiento. Entonces tendremos que hacer lo mejor que podamos aquí. El teniente hizo señas a sus hombres. Preparen un área limpia en la cueva. Necesitamos luz y agua hervida. Dahana apareció entonces, moviéndose más rápido de lo que debería dado su propia herida.
Cuando vio a Thomas sangrando en el suelo, algo cambió en su expresión. La máscara de guerrera estoica se resquebrajó por un momento, mostrando genuina preocupación debajo. Se arrodilló junto a él, sus manos inmediatamente yendo a la herida, presionando con firmeza para detener el sangrado. «Eres un tonto», dijo en español, su voz temblorosa a pesar de su tono severo. «Me salvaste la vida una vez. ¿Por qué arriesgar la tuya así?» Thomas la miró a través de la neblina del dolor. Porque ya perdí a alguien una vez por no estar allí cuando me necesitaba. No iba a dejar que pasara de nuevo. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor y momentos de lucidez fragmentados. Recordaba las manos de Dahana trabajando junto a las del médico del regimiento de los soldados, mezclando técnicas médicas occidentales con remedios apaches tradicionales. Recordaba el sabor amargo de alguna hierba que le hicieron masticar, probablemente para el dolor. Recordaba la voz del teniente dando órdenes, enviando jinetes de vuelta al fuerte con reportes del enfrentamiento y solicitudes de refuerzos. Cuando finalmente despertó completamente, era media mañana. La luz del sol entraba en ángulo en la cueva, creando patrones dorados en las paredes de piedra. Dahana estaba sentada junto a él, su propia herida vendada de nuevo, vigilando su descanso con la intensidad de un halcón. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Thomas, su voz ronca. «8 horas. Perdiste mucha sangre, pero la bala salió limpia. El médico del teniente dice que vivirá si no se infecta». Thomas intentó sentarse, pero una oleada de mareo lo detuvo. Dahana lo empujó suavemente hacia abajo. «Quédate quieto. Has hecho suficiente heroísmo por ahora». «¿Y el teniente? ¿Los soldados?» Abajo en el valle, recogiendo cuerpos y armas, encontraron algo interesante en las alforjas de uno de los pistoleros muertos. Hizo una pausa, sus ojos oscuros llenos de significado. Papeles, contratos firmados por Sutherland, órdenes específicas de eliminar testigos, incluidos varios soldados que habían empezado a hacer preguntas sobre sus tratos de armas. El teniente ahora tiene evidencia sólida de que Sutherland ha estado operando una red de contrabando de armas que involucra a oficiales corruptos, comerciantes sin escrúpulos y bandas de ambos lados del conflicto. Thomas sintió una chispa de satisfacción a pesar del dolor. Entonces algo bueno salió de todo este desastre. Más que eso, continuó Dahana, el teniente envió mensajeros no solo a su fuerte, sino también a los territorios apaches. Está proponiendo una reunión, una oportunidad para discutir cómo Sutherland y hombres como él han manipulado a ambos lados. Naiche respondió: «Vendrá en 2 días, bajo bandera de tregua». «¿Y yo?» «El teniente dice que técnicamente todavía deberías enfrentar cargos por obstrucción, pero que en las circunstancias actuales, él personalmente testificará que actuaste para proteger a soldados estadounidenses bajo ataque. Dice que eso debería ser suficiente para que cualquier cargo sea desestimado». Dahana hizo una pausa, su mano descansando brevemente sobre la de Thomas. «También dice que eres un idiota con suerte». Thomas se rió, lo que le dolió pero valió la pena. No es la primera vez que escucho eso. Los 2 días siguientes pasaron en una especie de limbo extraño. Thomas recuperaba fuerzas lentamente, mientras Dahana también sanaba. Los soldados montaron un campamento apropiado en el área, y gradualmente la tensión que había definido la situación comenzó a disiparse. Los hombres que habían sido enemigos apenas días antes, ahora compartían fogatas y comida, intercambiando historias y descubriendo que tenían más en común de lo que cualquiera había imaginado. Cuando Naiche llegó con una delegación de 6 guerreros, el ambiente era cautelosamente optimista. La reunión se llevó a cabo en un área neutral, con ambos lados armados, pero con las armas enfundadas. El teniente presentó la evidencia que habían encontrado, documentos que detallaban años de manipulación y provocación deliberada. «Sutherland no es solo un comerciante de armas», explicó el teniente, desplegando papeles sobre una roca plana que servía como mesa improvisada. «Es un artífice de conflictos,
Ha estado proporcionando información falsa a ambos lados, creando incidentes que luego explotan en violencia mayor. Cada vez que parecía que habría paz, él creaba una nueva crisis, y se ha enriquecido con cada muerte, de cada lado. Naiche estudió los documentos, su expresión inescrutable. Hemos sospechado esto durante mucho tiempo, pero tener pruebas cambia las cosas. ¿Qué propones? Cooperación. No amistad, todavía no, pero un acuerdo para que ambos lados compartan información sobre hombres como Sutherland, para que cuando veamos que alguien está tratando de manipularnos hacia la guerra, lo reconozcamos y resistamos juntos. Naiche miró hacia donde Thomas y Dana estaban sentados juntos, observando las negociaciones desde una distancia respetuosa. Mi hermana dice que este hombre blanco arriesgó su vida por ella 2 veces, que los soldados blancos lucharon junto a él para protegerla. Esto me dice que tal vez no todos los blancos son enemigos, tal vez no todos los apaches son hostiles, tal vez los verdaderos enemigos son hombres como Sutherland, que se benefician de nuestro odio. El teniente asintió. Eso es exactamente lo que creo. La reunión continuó durante horas, con ambos lados negociando términos, estableciendo líneas de comunicación, acordando señales de advertencia si cualquiera de los lados detectaba nuevos intentos de manipulación. No resolvió siglos de conflicto, ni borró años de derramamiento de sangre, pero era un comienzo, una grieta en el muro de odio que hombres como Sutherland habían construido cuidadosamente. Cuando las negociaciones finalmente terminaron, Naiche se acercó a donde Thomas descansaba. El hombre blanco que salvó a mi hermana tiene un nombre ahora en nuestro pueblo. Te llamamos el que camina entre tormentas, porque encuentras el camino cuando otros solo ven caos. Thomas no sabía qué decir a eso. Solo hice lo correcto. Sí, acordó Naiche, y eso es más raro de lo que debería ser. Hizo una pausa, luego agregó. Dahana ha decidido quedarse en el territorio apache durante su recuperación completa, pero ella ha pedido que, cuando estés completamente curado, vengas a visitarnos. Dice que te debe una vida, y en nuestra cultura esa deuda debe ser honrada adecuadamente. Thomas miró a Dahana, que observaba desde lejos. Sus ojos se encontraron y en ese momento pasó algo no dicho pero profundamente entendido entre ellos. Habían comenzado como extraños en lados opuestos de un conflicto, pero el dolor y el peligro compartidos los habían unido de una manera que trascendía las divisiones de cultura y raza. «Vendré», prometió Thomas, «cuando pueda cabalgar de nuevo». Esa noche, mientras Naiche y su gente se preparaban para partir, un jinete solitario llegó galopando al campamento. Era uno de los exploradores que el teniente había enviado a rastrear a Sutherland. El hombre desmontó apresuradamente, su rostro sombrío. «Teniente, tenemos un problema». Sutherland no huyó al sur como pensábamos. Se dirigió al este, hacia el territorio de los colonos mormones, y según nuestras fuentes está reuniendo más hombres. Muchos más. Parece que no está dispuesto a dejar que esto termine aquí. El teniente maldijo. ¿Cuántos hombres? Los reportes varían, pero al menos 50, quizás más. Y están bien armados. Tiene un arsenal completo almacenado en algún lugar cerca de la frontera con Nuevo México. Thomas sintió que su estómago se hundía. La tregua frágil que acababan de construir estaba a punto de ser probada de la manera más violenta posible, y él, apenas capaz de mantenerse en pie sin ayuda, tendría que decidir nuevamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que habían construido. Pero esa era una decisión para mañana. Por ahora, bajo las estrellas del desierto, rodeado de hombres que habían sido enemigos y ahora eran algo cercano a aliados, Thomas cerró los ojos y dejó que el agotamiento finalmente lo reclamara. Sabía que cuando despertara, la verdadera batalla apenas comenzaría.